Hola Alejandro, ¿cómo estás? No sé si me Hola, escuchás. hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo andás vos? ¿Todo Muy bien? bien, Sergio, un gustazo Bien. verte. Igualmente para mí, un placer verte y conversar con vos. Ok, igualmente. ¿Cómo- ¿Todo bien? ¿Cómo anda por ahí el clima? Acá en Santa Fe tiene un calor, 32 grados hoy, así que salí a caminar un rato y bueno, Mira qué eh, lindo. sí. Acá llovió a la mañana, llovió a la tarde, Ajá. y digamos que está templado, no está frío, está templado. Ujú. Entonces se viene Sí, para acá, pues siempre el día después de sí, en Buenos Aires, por lo general, siempre acá en Santa Fe llueve, así que seguramente se va a tal venir para cual, acá. O un poco de tal cual. alivio, ¿no? Lo de la lluvia, la verdad que estábamos esperando un poco de Sí, lluvia. La verdad que sí, hace buenísimo. bastante que por acá no llueve. Bueno, Ale, ante todo, gracias de vuelta por poder tener esta conversación. La verdad que cada vez que conversamos y hacemos un vivo, siempre hay mucha repercusión y aprendemos, ¿no? Me incluyo porque todos los que nos ven y Igualmente, yo me también, incluyo. Ujú. como en toda conversación, ¿no? Como decía una frase Echeverría que me encanta, Rafael Echeverría, que dice, conversar con el otro es aprender del otro, ¿no? Que el aprendizaje me sorprenda y a mí me parece genial eso, ¿no? De Esto que acuerdo. vamos a hablar de la grieta, si conversaríamos desde un lugar de aprendizaje en un lugar desde un lugar de imponer, que distinto sería todo, ¿no? Sí, Tal sí, cual. coincido. Te invité en esta conversación porque me pareció interesante esto que escuché la otra vez o leí en realidad. eh, no sé si fue así lo que dijiste literalmente o estaba sacado un poco de lo que venías hablando, esto de que estamos más cerca de extinguirnos por la grieta que por el COVID, ¿no? Digo, qué interesante algo que por ahí estamos tan impregnados con el COVID que no le damos importancia a todo lo otro y entre otras cosas, bueno, esto de la grieta. ¿Lo ves así? ¿Tan Esto mal nos hace la fu- grieta? fue muy interesante porque fue en el contexto de una nota con Infobae Ajá, y viste cómo es a veces con los medios, ¿no? Buscan capturar títulos. sí, La verdad que claro, sí, sí. fue la entrevista duró 1 hora 15, 1 hora 10. Ujú. Y esa fue una parte de la entrevista cuando la periodista en un momento me dice, no estamos realmente en serios riesgos de extinción con este virus. Y me pareció tan interesante la pregunta que yo le comenté, no lo sé, pero probablemente estemos más cerca de una extinción social por la grieta que por una extinción biológica por el virus. Y bueno, ahí capturaron el título. Claro. Cuando yo lo vi en el diario el domingo, fue muy gracioso porque me mandaron del diario el sábado a la tarde diciendo mañana va a salir la nota y cuando me mandan me adelantan la nota y me ven el título. Digo, la nota pasó por un montón de otras cosas más, pero evidentemente el título era atractivo, ¿no? Yo Ujú, sí, creo que claro. sí, desde el punto de vista siempre manteniendo las distancias de la atención del comentario, ¿no? Yo creo que no hay ningún riesgo de extinción biológica y tampoco hay ningún riesgo de extinción social. Sin embargo, a la hora de medir qué es lo que está causando más destrucción, y si querés vamos al límite de decir de extinción, como que dejemos de ser sociedad, tiene que ver con el impacto que está trayendo la manera en que nosotros los seres humanos, hablemos de la Argentina en principio, pero esto seguramente es replicable en distintos lugares del mundo, cuando de pronto pasa lo que pasa en Estados Unidos, que un policía simplemente por mantener paralizado a una persona de color, en este caso, le pone una rodilla en el cuello y lo mata. O sea, no es que solamente las cosas pasan acá. Estas cosas pasan en el mundo, tiene que ver con una profunda grieta de socialización, como lejos de encontrarnos en algunos aspectos de lo que hace a la vivencia de la convivencia, cada vez estamos como más separados, ¿no? Sí, interesante esto porque muchas veces se le pega la palabra la grieta a la cuestión solamente Política, política de partidos claro, políticos, ¿no? Bueno, la claro. grieta es entre el gobierno anterior y el que está ahora, el del anterior y el que estuvo después. Digo, y también la grieta está en todos lados, ¿no? Yo hoy lo veo mucho a esto de, no sé si vos coincidís, que si bien es un tema muy sensible, pero entre las clases sociales, pero lo que me llamó la atención, no hablo de
la extrema riqueza, ni hablo de la extrema pobreza, ¿no? Hablo de algo más intermedio, o sea, de una grieta entre la clase media un poquito baja y la clase media alta. No sé si me explico, pero empecé a reflexionar esto y digo, ¿cómo alguien que a lo mejor tiene un auto mejor que yo ya parecería como un enemigo, ¿no? Como, viste, y no sé si vos lo ves a esa grieta, porque digo, ¿a qué voy con mi reflexión? Entiendo que la gente que no tiene la necesidad básica cubierta, las personas, digo, no cuestiono, no cuestiono su mirada, su observador, porque, bueno, ve las cosas como lo ve, porque al no tener las necesidades básicas es muy difícil pensar, creo yo, ¿no? Gracias a Dios, agradezco a Dios que nunca me ha pasado. Pero sí, no sé si llamarlo la clase media pensante, ¿no? Que hay como una grita tan grande aquel que tiene un poco más. Y viceversa también para abajo. De hecho, se hizo muy conocido en una de las manifestaciones, una persona que tenía un auto, no sé si era un Audi, qué auto era, y un poco más bueno, se basó toda la noticia en eso, ¿no? Como siempre tapando un poco el fondo, ¿no? Pero se ve mucho la grieta ahí, no sé si vos lo compartís a esto, ¿no? Que tiene que ver con lo económico, que siempre fue un tema sensible lo económico, ¿no? Pero parecería como que se fue profundizando un poco más, no sé si vos lo ves así a esta parte de la grieta. Sí, comparto, y esto tiene antecedentes quizás sociológicos y de filosofía económica y política, y ahora me voy a expandir un poco Ajá. más en eso. Lo que sí quiero decir es que la grieta, si está, es porque vende. Sí, claro, y se ¿Viste? genera en O algún sea, lado, ¿no? obviamente, si está, es porque es rentable esta grieta. Ahora, cuando Ujú. vos hablás de esta grieta en lo que podríamos dar en llamar una especie de lucha de clases, ¿no? Esto Ajá. tiene antecedentes en lo sociológico y tiene antecedentes en lo económico. El tema de la famosa grieta por lucha de clases. Pero hoy estamos ante grietas que son bastante más sutiles que esas. Por supuesto que están esas, pero hay grietas que son más sutiles. Mira, hubo un autor, ya fallecido, sociólogo llamado Ulrich Beck, alemán, creo que fallece en el año 2012, que él escribe un libro, o una teoría más que un libro, una propuesta, que también es un libro, que él habla de la sociedad del riesgo. Y Ujú. básicamente él lo que plantea es que esta sociedad del riesgo ya supera inclusive, por decirlo de alguna manera, una sociedad de clases. Y hoy aparece una sociedad de riesgos. Y veámoslo esto con el tema del COVID. Si vos te pones a pensar en términos generales, ¿dónde el COVID afecta más? Por supuesto que lo tenemos claro eso desde el punto de vista de lo que se llama el segmento de riesgo, ¿no? Personas mayores que tienen para colmo algunos antecedentes de Ujú. enfermedades previas, preexistentes. Pero si vos dejás eso de lado desde el punto de vista sanitario, Sí, sí. ¿dónde ataca más el virus? Ataca más desde la conversación previa en la lucha de clases. Esto es la grieta que establece que la gente con menos recursos, con menos accesos a servicios, porque hablamos todo el día de lavarnos las manos y hay personas que no pueden lavarse las manos porque no tienen acceso a agua potable. Entonces, hoy hablamos de una grieta, Sergio, que es mucho más allá de una grieta política, como bien lo adelantabas vos, que es mucho más allá de una grieta ideológica entre populismo de derecha o populismo de izquierda. Digo populismo de derecha o de izquierda porque el populismo suele balancearse hacia los dos costados, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en Latinoamérica populismos de derecha y tenemos populismos de izquierda. Ambos son populistas, ¿no? Entonces, la grieta, en el caso de Beck, es una grieta que lo que marca la grieta es el riesgo en el cual el individuo y el colectivo está expuesto. Entonces, una de las cosas que mostró la pandemia y que está mostrando es el emergente de la grieta en términos de riesgo. Está claro que las personas que van falleciendo, lamentablemente, y una vida es importante, están identificadas de alguna manera. Si vas a Estados Unidos, esto es catastrófico. Vos fíjate que Estados Unidos vive la grieta como si el coronavirus no existiera. Yo tengo amigos en Estados Unidos y los llamo y le pregunto, che, ¿qué tal todo? No, todo bien, todo bien.
pero llevan 200.000 muertos y llevan 4 millones de contagiados. Entonces la pregunta que te empiezas a hacer, ¿cuáles son los que mueren que esto no los ven? Y evidentemente tenés el segmento de riesgo, como te decía, pero después empezás a tener personas que ya no son de clases, sino que tiene que ver con la idea que Beck nos deja de que la grieta está en el riesgo y la manera en que la gente puede gestionar o no ese riesgo. Interesante este tema, porque la grieta, como bien dijiste vos, no es solamente política o ideológica, es de praxis, Claro. es de vida. Ujú. Sí, interesante esto cuando también se habla de, bueno, las personas de riesgo, ¿no? Como yo tengo un poco también, por supuesto que es terrible y cada vida vale, bueno, una vida, ¿no? Lo Es que vale, terrible, exacto, una vida. claro, pero digo, de alguna manera, creo yo, ¿no? Nos hizo más conscientes, me parece que se puso más en tapa. eh, la muerte, digo, hay estadísticas que dicen al año en Argentina mueren 30.000 personas por gripe, por ejemplo, por ponernos, Sí. no, digo, entonces, no es que empezó a morir, a ver, empezó a morir gente ahora, digo, y también si vamos a personas de riesgo, bueno, la gente que muere por desnutrición son personas de riesgo, digo, las personas que mueren por una enfermedad terminal porque no tienen la posibilidad de ser atendidos en otros lugares, como, no sé, irte afuera, digo, también son personas de riesgos. No quiero minimizar, tampoco quiero caer en decir, bueno, no, lo del virus, viste, porque tampoco caer en esta cosa conspirativa de que no existe ni nada de eso, Sí, por o el supuesto que sí. negacionismo, ¿no? O el Claro, negacionismo. tal cual, pero digo, persona de riesgo, todo el tiempo me dice, bueno, cuida a tu abuela que tiene 80 años. Sí, digo, más allá del COVID, si mi abuela le agarra una gripe fuerte o una neumonía, probablemente sea muy complicado salir, ¿no? Hay un montón de, las personas de riesgo siempre están, pero ahora es como que se pone como, de hecho, no se deja de tener en cuenta todas las otras muertes, hasta me parece. Por ahí es un poco frío hablar así pero digo, la otra vez hablaba con un amigo mío que vive en Rosario y me decía, esto fue no me acuerdo no, si fue en mayo o en junio, me dice, murieron 15 personas por COVID y hubo 20 asesinatos. Dice, fallecieron más personas, dice, y los diarios hablan de los fallecidos por el COVID. Digo, entonces, si bien es un tema complicado que está sucediendo, me parece que es poner un poco a la vista la muerte, pero digo, siempre estuvo eso, ¿no? Es como que nos visualizaron un poco más. Bueno, acá tenés otra grieta. Fíjate cómo la grieta va tomando distintas dimensiones, ¿no? La grieta entre abordar este tema, que es indudable, el negacionismo nunca sirve en ningún aspecto de la No, vida, claro. es indudable, pero abordar esta situación del coronavirus desde una mirada disciplinaria, ¿qué quiere decir de una mirada disciplinaria? Donde parece ser que la palabra única que puede ponerse arriba de la conversación es la disciplina sanitaria. Entonces tenemos que hacer todo lo posible, y que está muy bien, para que el sistema pueda hacerse cargo de esto que es diferente, porque ¿qué es lo que marca la diferencia entre esas 32.000 muertes que mencionaste al año en Argentina por enfermedades respiratorias y los 7.000 que van y 10.000 que van a ser o no sabemos cuántos van a ser? El nivel de visibilidad. ¿Cuándo te enteraste vos que hubo 32.000 muertos el año pasado en la Claro. Argentina? Ahora te enteraste. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al no tener visibilidad, los gobiernos y los estados pueden como ir gestionando esa llamada normalidad. ¿Viste que se habla todo el tiempo de la nueva normalidad? Bueno, Sí. esta llamada normalidad, mueren 32.000 personas de enfermedades respiratorias, pero a eso sumale enfermedades de tránsito, Sí. cardiopatías, o sea, todo lo que vos le quieras sumar, que son cientos de miles, que también han disminuido por, evidentemente, todo lo que conocemos. Pero ¿a dónde voy? Fíjate la grieta acá que estamos hablando. Un abordaje del fenómeno disciplinar y un abordaje que muchos piden y pedimos que sea transdisciplinar. ¿Qué es esto de transdisciplinar? Que no sea una sola disciplina, sino que sean varias disciplinas, porque si no está la teoría del multishock, ¿no? Del multigolpe, que no tiene que ver solamente con las enfermedades y las muertes por coronavirus, que al que le pasa esto no le interesa esta conversación que vos y yo estamos teniendo porque lo sufre en primera persona esta situación. Pero Claro. hay muchísimos millones de personas que no pasan por esa situación y sí están pasando por otras. Violencias de género, lo sabemos. El tema de
La depresión en los jóvenes La y en los expresión, sí, adolescentes claro. en este momento está siendo algo que llama muchísimo la atención. El tema de haber metido la escuela en la casa, la presión que generó para los padres, inclusive para los niños. Esto de tener un niño frente a una computadora con 14 chicos más o 15 y como no hay una relación directa, el niño se desconecta, se siente casi como dejado de lado en su educación. Quiero decir con esto, ahí tenés otra grieta, que es el tema que nos convocó inicialmente, ¿no? La grieta. Que estamos a riesgo de extinción con la grieta, metafóricamente hablando, sí, sin ninguna duda. Cada día, si la grieta se expande y se profundiza, vamos a ser menos sociedad. Ninguna duda, a eso me refiero yo con extinción. Menos sociedad. Y nuestro objetivo debería ser más sociedad. Con los problemas que tenemos, con las sombras que tenemos, ¿no? Así que estamos hablando de la grieta que, de nuevo, no es solo política o filosófica. Sí, vos sabés que esto que decís, bueno, a mí me toca de cerca porque yo tengo mi hijo que tiene 17 años, está en el primer año de la carrera de coaching en Rosario con Mirá, Pablo. Y él, obviamente, este año, imagínate lo que es quinto año para un adolescente, ¿no? Lo que claro, significa el viaje, sus compañeros, su último año. Digo, y es algo que quizás no se tiene tan en cuenta. Entiendo, como decís vos, que frente a alguien que padece la enfermedad es algo claro, menor. Pero digo, como siempre yo creo las emociones es un poco lo que se tapa, ¿no? Los docentes, la otra vez salió un poco esta conversación de que se hablaba, bueno, cómo los niños van a volver a clase y los docentes cómo van a volver, ¿no? ¿Están claro. preparados para sostener y contener a los chicos que vienen? Yo tengo mi señora que ella es docente y la otra vez en el protocolo decía que a mí me parece sinceramente una barbaridad, que me disculpen, ¿no? Pero digo, los chicos no pueden tener contacto, o sea, no puedes abrazar a un chico, o sea, ¿cómo le dices a un chico de 6 años? No, discúlpame, hasta ahí. No, no, digo, es algo tan básico como la contención y la necesidad, digo, y se deja tan de lado, que vuelvo a repetir, frente a alguien que padece una enfermedad, seguramente es menor, pero digo, para un niño que ve a su maestra después de tantos meses y que le digas, no, discúlpame, no te puedo abrazar, quédate a 2 metros, no es un detalle menor, ¿no? Y se lo toma Totalmente. como, bueno, si no pueden ir a la clase, a la escuela no pueden ir y ya está, si los adolescentes no se pueden juntar, bueno, son adolescentes, digo, tienen que... Claro, Y no son detalles menores, ¿no? O sea, hay un montón de para cuestiones nada. como que no se tienen en cuenta, ¿no? Que me Una parece que... de las consecuencias de la grieta, que creo que lo que está sirviendo esta conversación para los que están participando, es empezar a tomar un poco de distancia de que la grieta sea una cuestión solamente que la tienen los políticos. La grieta es una concepción, yo te diría, sociológica, no es una concepción política solamente. Dentro de la sociológica está lo político. Fíjate qué interesante que la grieta se va introduciendo en distintos aspectos y en el tema de la educación de los niños es un tema que por supuesto no es para nada subestimable, no se puede subestimar. Este tema de la grieta se nota mucho cuando las personas en uno de los lados de la grieta toman decisiones simples ante situaciones complejas. Meter la escuela en el hogar es una decisión simple, en una situación muy compleja. ¿Cuál es la diferencia entre Ujú. una cosa y otra? La complejidad se distingue por variables, Sergio. Cuando yo tomo una decisión simple, tomo decisión en base a pocos elementos. Esto es, voy en el auto, se pincha la rueda, paro al costado, saco la cubierta, agarro el cric, levanto el auto, le saco la tuerca, la cambio y me fui. Decisión simple, no hay complejidad. El tema es cuando vos tenés que tomar una decisión que requiere muchas variables en consideración. La grieta atenta contra las decisiones complejas. ¿Por qué? Porque la grieta lo que busca es tomar la decisión más rápida, más simple, desde el lado de la grieta. Ejemplo icónico para mí es cuando alguna vez quisieron que los jubilados cobren, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, abrimos los bancos el viernes, que los jubilados vayan a cobrar, y entonces los jubilados cobran y listo, ya está, resolvimos un problema. Claro, no te diste cuenta que eran millones de jubilados, que hay lugares donde hay bancos cada 20 cuadras, otro cada 2 cuadras, que era un marzo frío, que los jubilados son adultos mayores y muy mayores, y que había riesgos de salud. Eso es una decisión simple en situaciones complejas. El liderazgo de este cambio de época necesita hacer un alto y antes de tomar decisiones que son rápidas, simples y concretas, piensen
cuáles son las variables, las variables en la toma de decisión. Y acá el coaching ontológico, que es una disciplina compleja. ¿Por qué es una disciplina compleja? Porque parte del ser humano que es complejo. Y ese ser humano está en vinculación con el sistema que es complejo. Porque el ser humano es emociones, es cuerpo, es lenguaje, es historia, es presente, es futuro. Entonces, me parece que acá, cuando el título nos convoca a decir un camino para superar la grieta, empezar a dejar claro que no es el camino, que no hay ninguna promesa de superar la grieta. Por otro lado, me encantó la imagen que la tengo acá en la computadora que usaste con un camino que después me lo dijiste, no un camino que tiene piedras, por supuesto, porque el coaching ontológico no es exitista. El coaching ontológico es transformativo, es un fenómeno comprometido con el fenómeno humano y con las relaciones. Entonces, ¿hay una posibilidad para superar la grieta? ¿Hay posibilidad para superar la grieta? Yo digo que sí, pero no digo que sí, Sergio, desde una concepción esperanzada. ¿Viste que dicen algunas veces la esperanza es lo último que se pierde? Bueno, sí, está bien, si lo queremos traer eso y nos sirve, que la esperanza es lo único que se pierde, traigámoslo. Quizás la pregunta que yo te haría, si vos me trajeras esa reflexión, ponele, o una persona que está siendo asistida en un proceso de coaching, trae la reflexión diciendo, bueno, viste que la esperanza es lo único que se pierde, bárbaro, yo voy a validar esa reflexión. Lo que le voy a preguntar es cuál es su idea de esperanza. Si es la esperanza de los que esperan o es la esperanza de los que hacen. Entonces, claro, si la esperanza, que es lo último que se pierde, es la esperanza que dado un compromiso te ubica en la acción, bienvenida a la esperanza. Ahora, si la esperanza es simplemente el anhelo que algo sea diferente y me quedo a esperar que eso suceda, digo, no, a esa esperanza no. Entonces me corro de la noción de esperanza y hablo de la noción de posibilidad. ¿Es posible que una grieta se supere? Yo digo que sí. Digo que sí porque claramente yo vivo con los pies en lo complejo de lo real, como diría Morán. Lo real es complejo. No lo simplifiques porque lo real es complejo. Piensa en lo complejo de lo real, que decir complejo de lo real no es decir complicado, intrincado, difícil, es que hay muchas variantes, muchas variables en lo real y los ojos en la posibilidad. Entonces, yo personalmente visualizo como posibilidad procesos de aprendizaje donde la grieta en una relación, la grieta en una empresa, la grieta en distintos espacios, y ya nos corrimos los dos de la grieta simplemente política, y por qué no decir también la grieta en lo político, la grieta en lo empresarial, puedan ir superándose dado un compromiso con la posibilidad. Entonces, ¿hay posibilidad de superar la grieta? Digo que sí. Después surgirán algunos resortes, algunos mecanismos, alguna metodología que el coaching podrá aportar, que será diferente a lo que otros puedan aportar. Quizás la gran diferencia entre lo que estamos hablando y otros abordajes es que nosotros partimos del compromiso con la posibilidad y otros se quedan explicando la grieta. Claro, sí, sí, tal cual. Digo, qué interesante hablando de grietas, se me viene escuchándote de que el coaching es el equilibrio entre, porque está esta grieta también del exitismo de, bueno, esto se resuelve, esto es así, 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 y ya está, ¿no? De hecho, yo siempre, a veces, soy un poco, tengo mis diferencias con los libros de autoayuda en donde todos te dicen que, viste, todo felicidad, que los 6 pasos, que los 7 pasos, que viste, que todo es rápido, hacete millonario en 2 meses, viste, en 3. Sí. Digo, desde ese extremo a la persona que te dice, bueno, esto no hay cambio, no se puede hacer nada, hagan lo que haga, la resignación, ¿no? El estado de ánimo de resignación, hagan lo que hagan, nada va a cambiar. Y como coaches nos ponemos en el medio, no es que nada va a cambiar, pero tampoco es que es algo de 2 días, ¿no? Que es un proceso, de hecho nuestra carrera de coaching tiene un proceso de 2 años como mínimo, ¿no? Entonces digo, es un proceso, ¿no? Y creo que es ese equilibrio entre el exitismo y tampoco el no se puede hacer nada. El llevar adelante, el aceptar el proceso, yo creo que a mí es algo que siempre traigo cuando tengo la oportunidad, a los seres humanos nos cuesta aceptar el proceso de las cosas. Necesitamos aceptar el proceso de lo que sea que quieras lograr. En este caso estamos hablando de la grieta, pero
para mí, ¿no? Digo, la clave y lo que nos cuesta tanto a los seres humanos es aceptar el proceso. Por eso queremos, ¿no? Esta vía rápida. Quiero ganarme, viste, la lotería para no tener que estar o buscar caminos rápidos, ¿no? Me parece que Totalmente. y lo que hacemos en el coaching es eso, es entender que necesitamos llevar adelante un proceso. Ahora, ¿y cómo sería ese proceso para superar esta grieta y no extinguirnos como sociedad, ¿no? O que cada vez nos distanciemos más. ¿Cómo crees vos que puede ser ese proceso? Qué pregunta, ¿no? Voy a traer a dos autores. Uno conocido por todos seguramente, los que están en el mundo del coaching, y otro quizás no tanto, pero quizás lo conocen de otro lado. Uno es Humberto Maturana, que él habla de el amor como emoción dominante para una mejor socialización. Algo así que él plantea que cuando este amor está en ausencia, en palabras mías, ese amor se enfría o no está, tenemos problemas de socialización. Él dice que el amor es clave, y no el amor, él dice, no el amor erótico, no el amor espiritual, que cada uno de ellos tiene sus rasgos, viste que los griegos lo separaban muy bien esto, ¿no? Hablaban del eros, hablaban del amor fraternal, el fileo, y hablaban del amor más elevado, más espiritual, que era el agapao o el agape. Él dice, el amor que me refiero es el amor biológico. Él lo refiere al amor biológico como una emocionalidad precisamente que toma distancia de los otros, pero ocurre como una emoción vinculante. En otras palabras, los problemas que tenemos de socialización, diría él, tienen que ver con el amor. Y el segundo autor que quiero traer, y que va a estar conectado con tu pregunta, tiene que ver con una persona que es músico y se llama Ricardo Montaner. Y él tiene una canción muy interesante, donde él dice, la canción se llama, creo, si mal no recuerdo, se llama El poder del amor. Y hay El una poder de tu parte amor, que, sí, sí. el poder de tu amor, hay una parte muy interesante que él dice algo así como, lo voy a parafrasear porque no me lo acuerdo perfectamente, pero dice algo así como, solo se es humano si se sabe justificar, pero se es más humano si se puede amar. Ujú. Entonces, no quiero aparecer ante tu pregunta volado porque yo me juzgo tener muy firme los pies en la tierra, pero los ojos en la posibilidad. Y partiendo de algo riguroso y científico, según Maturana, que es el amor, y después lo conecto con el arte, con la estética, que es parte de lo que Edgar Morin dice, necesitamos incluir al arte y a la estética en la complejidad. La complejidad, a diferencia de la ontología que nosotros de alguna manera hemos venido desarrollando en los últimos años, que creo que es necesario expandirla, la ontología de la complejidad, que es la que estoy desarrollando y proponiendo, lo que hace es poder amigarse, y digo amigarse no inocentemente, porque muchas veces he escuchado discursos casi enemistados con distintos niveles de realidad. Entonces, la complejidad no solo acepta, sino abraza distintos niveles de realidad. Y Morán dice que la estética, que lo espiritual, son niveles de realidad que hay que incluir en nuestra complejidad. Entonces traigo a Ricardo Montaner en el nivel de la estética, en el nivel del arte, en el nivel de la música, donde él en bellas palabras dice, vos quédate tranquilo, sos un humano si sabés justificar, pero vas a ser más ser humano cuando puedas amar. Y ahora sí voy a tu pregunta, entre Maturana y Montaner, y si esto no es complejidad, díganme dónde está la complejidad, ¿no? Desde el biólogo Al músico. al músico, uniendo estos niveles de realidad. Me parece que una de las primeras cosas a considerar, Sergio, es poder ubicarnos en la complejidad, pero abrazando desde una emocionalidad vinculante de socialización que es el amor. Y desde el amor como capacidad para tomar distancia de solamente explicar qué nos está pasando. Yo necesito dejar de que me expliquen la grieta. Yo necesito dejar de explicar la grieta. Yo digo, alerto a que la grieta tiene más poder de fragmentación que un virus, como alerta. Y digo, podemos abrazar desde la emocionalidad del compromiso con el otro, como diría
Lacan, el otro es indispensable en la realización de mí mismo. Si yo pudiese centrarme desde el amor que abraza e incluye, pensando que vos, aunque pienses diferente, aunque estés en lo que se llama la vereda enfrente, que en el final no hay vereda, yo digo, pará, yo te necesito a vos para la realización de mí mismo. Yo te necesito, ponete a pensar, hoy los presidentes, el anterior y el presente de nuestro país están peleando sobre una frase. Si uno le dijo que se mueran y el otro está diciendo que no dijo, que dijo otra cosa, hay una discusión sobre una frase alrededor de la muerte. Fíjate qué interesante sería si el actual presidente pudiese pensar desde la complejidad, por eso a veces se piensa muy linealmente, el otro, el expresidente, ser humano, es indispensable para la realización de mí mismo como presidente. Y el otro, que salió, diría, el actual es indispensable para mi realización como expresidente. Si solamente nosotros pudiésemos abrazar la posibilidad de una socialización que esté vinculada, no por un amor literario ni corazones rojos, sino como emoción dominante, donde diría Maturana, yo te necesito a vos para socializar. Entonces, ante tu pregunta, primera reflexión, ¿cómo se supera esta grieta? Comprometiéndonos con la capacidad de acción que da el amor como emocionalidad dominante, no corazoncitos rojos, y que me permita a mí escucharte de una manera diferente y hablarte de una manera diferente. Ahí me parece que hay un primer gran paso. Por eso digo, pies en lo complejo de lo real, ojos en la posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? Encontrarnos una cultura del encuentro que tenga inicialmente una emocionalidad que hoy no tenemos. Sí, está bueno esto, ¿no? Y esto, a ver, la emoción cuando hablamos del amor, porque también hoy salí a caminar un rato por acá, salí un rato y mientras observaba y pensaba un poco esto, ¿no? A veces nos relacionamos más de la emoción que desde la conversación, ¿no? Y cuando hablo de la emoción, nosotros decimos, no hablamos de emociones ni positivas ni negativas, ¿no? No es que el enojo sea negativo y que la alegría siempre es positiva, pero digo, a veces esto de poner pausa, si se requiere el término, en la emoción para conversar, ¿viste? Entonces digo, está bien, cuando uno aprende gestión de emoción, de gestión emocional lo empieza a ver diferente, pero digo, como para comenzar, en lugar de que aparezca primero la emoción, ¿por qué no empezar a utilizar más la conversación, ¿no? Porque, digo, vamos a las redes sociales y es todo emoción. Si bien hay lenguaje, se habla, se escribe, pero digo, siempre desde la emoción, sin nada que pueda traer una luz de reflexión, de conversación, ¿no? Entonces digo, a veces necesitamos un poco decir, bueno, viste, venís vos, me decís algo, me enoja y digo, no, pará, a ver, Claro. ¿por qué vos me decís esto que me decís? ¿No? A veces creo, se me ocurre como un camino empezar lo ideal sería conversar un poco más y quizás a priori somos seres emocionales que razonamos, ¿no? Eso estamos de acuerdo, y ni hablar Maturana, que es alguien que conversa tanto sobre las emociones, por Sí, supuesto, no en lo hay que estoy diciendo, neutralidad, diría él, ¿no? claro, No hay no es que neutralidad. vamos a dejar la emoción de lado, ¿no? Y voy a hacer, no, pero digo, a veces quizás poner esa pausa, No, yo ¿no? entiendo lo que decís, claro. Tener emociones y no ser manipulado por ellas, ¿no es cierto? claro, Que las emociones sean parte del compuesto complejo y no sea la que define el curso de los acontecimientos. Te sigo ahí, quizás complementaría tu reflexión diciendo, parto de lo que traes, donde nos alerta a decir, che, un poco más de reflexión, un poco más de conversación, probablemente lo que nos sirva es para no morir atrapados en las fauces de la emoción que me tiene, el enojo, la bronca, etcétera, etcétera. Quizás para contribuir a tu reflexión diría, como bien lo adelantaste, somos seres emocionales que pensamos, que razonamos. Esto, la verdad que creímos 400 años que era diferente, ¿no? Que éramos seres racionales, que teníamos alguna que otra emoción. Y hemos descubierto, no hace mucho tiempo, que somos seres emocionales que pensamos, tenemos ideas, razonamos. Entonces, para no hacer una división de este mundo, sino que es algo totalmente integrado, quizás desde el coaching ontológico el gran aporte que nosotros podemos hacer para ir superando esas grietas, ¿no? Y ya no fuimos de la grieta política, ahora estamos en la grieta que está. Cuando vos vas a comprar algo y alguien te atiende más o menos y vos reaccionás y le contestas, ahí tenés una grieta.
Cuando de pronto está llegando, me pasó el otro día, iba al supermercado, una persona entra, va a estacionar y el otro acelera un poco más y le gana el espacio. No sabés lo que fue, Sergio. Entonces, la grieta, es fácil después echarle la culpa y decir, bueno, ¿qué querés con el coronavirus, con los dirigentes que tenemos? Es muy Sí, fácil claro. eso. Entonces yo diría, desde el coaching ontológico, primero estamos viendo cómo poder no sacar los pies de la realidad, porque si no caemos en una especie de exitismo de espejitos de colores, los pies en lo complejo de lo real, levantar los ojos en la posibilidad, y quiero hablar algo más de la posibilidad, Sergio, que quiero invitar a los que están acá a reflexionar sobre este tema, pero ahora vuelvo sobre eso. Quiero terminar de unir esto que vos dijiste tan interesantemente, de alertar de que de la emoción no vaya adelante, porque es como poner el carro delante del caballo, ¿no? Es decir, ¿cómo integramos carro y caballo al punto tal de que si esa conversación, que es el ambiente en el cual nosotros podemos parar, conversar, reflexionar, podemos hacernos cargo con anticipación del contexto emocional en el cual estoy? En otras palabras, preguntarnos qué juego juegan las emociones. ¿Qué juego juegan las emociones? Si no te preguntás qué juego juegan las emociones, dejé de tener el nivel de conciencia de cómo esto es un todo integrado. Es lenguaje, conversaciones, reflexiones, acción, es emoción. Si me permitís, quisiera volver a un tema de la posibilidad. Yo creo que los coaches, uno podría decir, coachamos compromisos con la posibilidad. ¿Cómo te suena eso? ¿Te gusta? Los coaches Sí, coachamos compromisos con una posibilidad. sí, 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 Bien, en sí. principio, Sí, 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 ¿no? sin excedernos de la posibilidad. O sea que comparto esto, pero bueno, dale, dale después, Ah, bueno, después dale, le me decimos. encantó. A ver dónde No, llegamos. porque vos sabés que a Dale, a veces ver. sucede esto de que, a ver, a priori nos enamora como coaches o estudiantes cuando comenzamos esto de ver la posibilidad. Decimos, ¿cuánta posibilidad hay que no estamos viendo, no? Pero después, eh, yendo a la cuestión más técnica, si se quiere, muchas veces cuando empiezan a hacer sesiones de coaching, yo le digo, por ejemplo, en el caso del plan de acción, guarda que vos no estés viendo demasiada posibilidad que el coaching no, porque lo podés llevar a una zona Ok, de pánico, ¿no? Entonces ok, digo, muy guarda con el interesante. exceso de posibilidad. Muy Digo, vos bueno. podés todo y quizás no puede todo o Muy no lo está bueno. viendo. Pero permitime Parece hacerte pues. otra pregunta entonces. ¿Vos considerás que todo es posible? No, claro que no. Ah, yo tampoco. Muy bien. Bueno, tenemos un No, punto de claro que no. encuentro. Muy bien, muy bien. O sea que Ujú. podríamos decir que hay un mundo de imposibilidad. Sí, que quizás no para todos es el mismo, pero sí, sí, creo que sí, Exactamente, sí, quizás para todos no es el mismo, pero sí, sí claro. puede haber un... Muy bien, muy bien. ¿A dónde quiero llegar con esto? Y en el mundo del coaching ontológico es muy importante. Yo también he escuchado y he visto, hace más de 20 años que estamos caminando este camino y he visto varias cosas, no digo todo, pero varias cosas. Y una de las cosas que es creo que en el coaching hay como unas especies como de, a ver, ¿cómo decirlo? Esos tips, ¿viste? Esas cosas que van a aparecer. Por ejemplo, el estudiante aprende, y ni hablar el coachee cuando aprende que no es lo mismo una afirmación que un juicio. Ujú. Inmediatamente después espera, porque va a llegar rápidamente, es tu juicio, como diciendo, no te doy Sí, sí, ni claro. 5 de atención. No, para, ¿cómo es tu juicio? Sí, cierto, Sí, es un sí, juicio, pero hay que prestarle la atención claro. que requiere prestarle un juicio. Ujú. Bueno, otra de las cosas que yo he visto en este desarrollo, en este camino, es cuando el coach medio que da a entender como que todo es posible. Solamente vos te tenés que comprometer. Me parece que esa es una promesa, una falsa promesa, y es una entelequia. ¿Qué es una entelequia? Es una mentira anticipada, ¿no? Es una entelequia de qué sé yo, es como decir, ¿es posible que vos seas presidente de los Estados Unidos? Sí, es posible. Así, bárbaro, decime cómo sería esa posibilidad. Decímela para a ver qué coacheo yo. Y quizás vos sí, dentro de 20 años, vos puedas llegar a ser presidente porque tenés la nacionalidad, porque estás allá, porque te haces conocer, porque entras en un partido. Pero esto, si vos querés ir a la próxima elección, ¿lo podrías hacer? No, evidentemente no. A eso voy. A eso voy, que la necesidad de ser conscientes a qué llamamos posibilidad. Yo creo que existe la posibilidad, ninguna duda. Yo vivo por la posibilidad. Es más, para mí un ser humano es todo posibilidad y vive en una conversación. Y como vos decís, pero te estás contradiciendo. No hay problema con la contradicción en el mundo complejo, no hay problema. Lo que hay problema es con la incoherencia. Cuando yo digo que es todo posibilidad, tiene que ver conmigo, no con la persona. Yo lo veo
como posibilidad. ¿Ves la diferencia, no? Ahora, que yo le proyecte a él que él es Superman y todo lo puede, es otra cosa. ¿Qué es lo que vos decías antes? Entonces, yo creo que hay posibilidad y yo creo que hay imposibilidad. Entonces, ¿qué coachamos los coaches? Coachamos compromisos con la posibilidad. ¿Todo es posible? No. Entonces, yo puedo tener, mirá, un compromiso con una posibilidad en un mundo posible. Posibilidad, posibilidad. Esto es, la posibilidad en un mundo posible. Después yo puedo coachar una imposibilidad de origen, pero en un mundo posible. Ujú. Y después hay un tercer escenario, una imposibilidad en un mundo imposible. Todas las categorías que te acabo de dar son juicios, porque una posibilidad no es un hecho, es un juicio. ¿Está bien? Entonces yo coacheo Claro. compromisos con el juicio de posibilidad. ¿En qué me encanta a mí trabajar? ¿Qué es lo que yo coacheo? Yo no coacheo compromisos con la posibilidad en un mundo posible. Si yo tengo un coachee que se compromete con la posibilidad para un mundo posible, no me necesita a mí. ¿Sabés qué me encanta a mí coachar? Compromisos con la imposibilidad en un mundo posible. Posible. O sea, es imposible para vos hoy, quizás para mí es posible, pero para vos es imposible, pero hay una posibilidad. Es como yo te dijese a vos, vamos a la luna. Vos me decís, sí, sí, que me encanta, vamos a abrir allá una escuela de coaching. Dale, ¿cuándo vamos? Salimos mañana. Pará, hermano, ¿cómo salimos mañana? ¿Cómo salimos? Sí, sí, el cohete sale mañana a las 10 de la mañana. ¿Querés venir? No, pará, tengo que hablar con mi familia, con mi mujer, con mi hijo, la escuela, el laburo. Hay que bajar unos kilos porque si no, no entramos, ¿viste? En mi cohete. ¿Cómo mañana? Entonces, cuando vos me decís a mí, mañana es una imposibilidad, ¿está bien? Una imposibilidad en un mundo imposible, mañana. Ahora, si vos me decís a mí, che, vamos a la luna, la verdad no tengo idea cómo se sube, qué comés, qué te pones, pero tenés 2 años para prepararte. Hoy es imposible en un mundo posible. Ni te cuento si vos me decís a mí, vamos a la luna, y yo te digo, sí, vamos, sí, pero no hay luna. Eso es una imposibilidad en un mundo imposible. Es como creía la luna mañana. Entonces, ¿qué coachamos los coaches? Coachamos imposibilidades, por definición conceptual, se entiende, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Sí, 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 En sí. mundos posibles. Entonces, hoy, pensar en salir de la grieta, superarla, tener un nivel de socialización diferente, ¿es posible hoy? Yo te diría que no, hoy no. Si a mí me llamase, por ejemplo, el presidente de la República y me dijera, Alejandro, acabo de escuchar esto, me comprometo en los próximos 3 años de mi gobierno a facilitar procesos de compromiso social, de aprendizaje en el liderazgo para superar la grieta, comprometidos con la posibilidad de una socialización más sustentable. Yo coacheo ese proceso, porque es un imposible en un mundo posible. Ahora, si él viene y me dice, yo quiero solucionarlo esto dentro de una semana, yo no coacheo imposibilidades en mundos imposibles. Y vos decís, sí, pero ese es tu juicio, claro, si yo soy el que va a coachar. ¿Se entiende esta diferencia? Entonces, el título de este vivo, el coaching, un camino para superar la grieta. Claro, es el juicio de posibilidad de superar un estado de relacionamiento que fragmenta, dado un compromiso con la posibilidad de ser una sociedad basada en un modelo de comunicación diferente, de trato diferente, etcétera, etcétera. Hay posibilidad, hay posibilidad. Ahora, no es la posibilidad de los que esperan, es el compromiso con las posibilidades de los que hacen. Tal cual. Y esa es nuestra función como coach, ¿no? Yo digo, a veces dice, bueno, el coaching como superación personal, desarrollo personal, digo, sí, está buenísimo, pero digo, hasta un cierto punto, ya después el coaching es impactar en la sociedad de manera diferente, ¿no? Y es interesante esto que traes vos, y yo siempre me gusta, y siempre aliento a los coaches a estar activos, ¿no? En las redes, a a proponer, ¿no?, ideas, pero siempre teniendo muy presente esto, y me encantó esto, ¿no?, de la imposibilidad, que sea posibilidad para vos, pero siempre teniendo en cuenta si es posible para el otro, Claro, ¿no? claro. Entonces, yo que hoy ponga, qué bueno, pues digo, porque a mí me fue bien con respecto a la pandemia, a mí laboralmente me fue bien, y digo, qué bueno, el COVID, una posibilidad para que te vaya bien, digo, me estaría poniendo
tomando más enemigos que gente que me pregunte, che, qué bueno, ¿no? Digo, no, no, Totalmente. porque la mayoría de la gente no está así. Entonces aparece mucho esto de qué bueno, el exceso, el exitismo, ¿no? Que yo entiendo dónde viene y a mí me ha pasado, ¿no? Esto cuando entro en el mundo del coaching era como, wow, la posibilidad. Yo que era un simple vendedor, de golpe me doy cuenta que estoy lleno de posibilidades. Entonces te mareas porque decís, bueno, puedo lograr, y viene otro y te dice, la estoy pasando mal, y decís, no, no importa, dale, todo es posibilidad, y termina siendo mucho menos posibilidad de que si no le Ninguna dirías duda, nada, ¿no? Entonces digo, ninguna duda. qué interesante esto de, como coaches, ver la posibilidad en esto de superar la grieta, pero entendiendo que quizás el otro no está viendo la posibilidad. Y desde ahí Totalmente. poder asistirlo, ¿no? Me parece que está bueno eso. Y también me Sí, lo digo a mí porque muchas veces también me pasa esto de enojarme. Veo por ahí, ¿no? Me enoja mucho la agresividad, ¿no? Esta cosa de, bueno, alguien dice algo diferente. Entonces digo, bueno, a ver, entender que esa persona no está viendo la posibilidad que quizás estoy viendo yo. Y desde así ahí, es, ¿por qué no así es. puedo hacer un acceso? ¿No? Me parece que Sin ninguna duda. Y si seguimos pensando un poco más de las muchas seguramente, y colegas seguramente agregarán en su reflexión, cuál es la posibilidad intrínseca que hay desde ya en el coaching ontológico para superar la grieta. Y esto no es una cuestión de fe, ¿eh? Superar la grieta no es una cuestión de fe. Es bien pragmática, ¿eh? Bien pragmática con trasfondo de pensamiento, ¿no? De reflexión. Una de las cosas que el coaching puede contribuir mucho en la superación de la grieta es asistir en distintos planos de realidad y de conversación y de reflexión, en asistir a reflexionar la relación que las personas, los líderes, los gobernantes, especialmente los equipos, tienen con la verdad, tienen con las certezas, tienen con esas vacas sagradas. Vos sabés que en el mundo que nos precedió, que aún persiste, un mundo que ya fue pero aún está, ese mundo binario, blanco y negro, ¿no? De verdades y mentiras, de profundas moralidades, de persecuciones, ese mundo de inquisiciones, no solo religiosas, sino también relacionales. En ese mundo que ya fue pero aún persiste, las vacas sagradas eran muy importantes, ¿no? Porque uno se expresaba a través de sus certezas y de sus verdades. Y le tenía obviamente no solo enemistad, sino en el fondo alguna suerte de inseguridad y pánico, a elementos como la incertidumbre, como la ambigüedad, como lo azaroso, como la vertiginosidad. Todos elementos, Sergio, que hacen y componen como variables a el mundo complejo que ya llegó pero aún no vemos, que ya llegó pero aún no conversamos, y que ya llegó y aún menos vivimos, por eso la grieta. La grieta es propia de un mundo blanco y negro. La grieta es propia de la constitución política, de la vieja ciencia política que necesita al adversario, por no decir el enemigo, para erigirse uno como la mejor referencia. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Ese mundo blanco y negro que ya fue pero aún persiste, y que aún como paradigma estamos siendo usados bajo su imperio, diría Morán, somos usados bajo el imperio de este paradigma de Occidente basado en la razón, basado en la causalidad, basado en el determinismo, en el conductivismo. Y este modelo que no lo llamo paradigma, porque a diferencia del anterior, que somos usados bajo su imperio, la complejidad, si bien algunos autores en la ciencia de la complejidad lo llaman paradigma, yo estoy distante de llamarlo paradigma. Morán también dice que prefiere ser el Juan el Bautista del paradigma de la complejidad y no el Mesías. En otras palabras, dice, falta muchísimo para que la complejidad sea paradigma, para que nos atraviese a todos y nosotros respondamos automáticamente a esta diversidad compleja. Todavía estamos siendo usados por el paradigma de la simplificación causa y efecto. Entonces, como para ir redondeando este vivo que me pareció súper nutritivo, yo diría que una de las cosas que podemos asistir los coaches ontológicos es en esta transición. No estamos en un paradigma de la complejidad, el mundo blanco y negro binario es el mundo que ya fue pero aún persiste como paradigma, y el mundo complejo es aquel que ya llegó pero aún no vemos. No conversamos, no experimentamos ni convivimos. Todavía las conversaciones alrededor de la complejidad que planteamos
son sorpresivas y son llamativas. En la complejidad, querido Sergio, elementos como la incertidumbre, esto es, no sé qué va a pasar, lo azaroso, lo aleatorio, puede pasar cualquier cosa. Los flujos de movimiento de información, materia, energía, todo el tiempo, el desorden que te da insumos para una nueva organización, lo ambiguo, lo vertiginoso, todos estos elementos de este enfoque de complejidad, el empezar a tratarlos desde un proceso de transición y asistencia, y los coaches somos formados de alguna manera en esta gestión de la complejidad desde un nuevo acercamiento a la verdad o a las certezas. Somos somos una de las muchas posibilidades que puede haber, pero puede haber una posibilidad de asistir en el plano y en el nivel de intercambio, de conversaciones, de interacción, para disminuir una de las cosas que la complejidad trae naturalmente, que es cuando yo tengo incertidumbre, no sé qué va a pasar, aleatoriedad, azar, puede pasar cualquier cosa, naturalmente emerge la fricción, emerge el riesgo. Y entonces, ante esa fricción de un mundo que tiene múltiples variables, los coaches ontológicos, constructivistas y sistémicos, especialmente en la República Argentina, estamos preparados para no escandalizarnos ante esta situación. Viste que la palabra escándalo viene de la roca, ¿no? Es una interrupción. Un escándalo es como una roca, como una interrupción. Entonces, en el mundo blanco y negro, las interrupciones, los escándalos, nos sacaban de quicio. Y hoy, en este mundo complejo, que necesitamos aprender a mirar a los ojos a la complejidad, como diría Santiago Kovaldov, el ensayista y el filósofo argentino, que dice, necesitamos aprender a mirar a los ojos a la complejidad. En este aprender a mirar a los ojos a la complejidad y a gestionar en ella, tenemos una gran posibilidad escondida, claro, que es que disminuya el ancho y la profundidad de la grieta. Porque donde vos y yo podemos conversar en nuestras no solo diferencias, no solo en lo diferente, sino hasta en lo adverso, hasta en lo opuesto, nosotros naturalmente desactivamos la expansión de la grieta cuando aprendemos a gestionar de una manera diferente. Y ahí, los coaches ontológicos, constructivistas y sistémicos, y ahora digo, que amplían su manera de observar a una ontología de la complejidad, somos una esperanza de acción de los que hacen. Así que yo complementaría esta reflexión acerca de la grieta y un camino para superarla que propone el coaching ontológico, agregaría esto, la relación con las múltiples variables y cómo empiezo a no tener ningún problema en sacrificar ciertas vacas sagradas de mi mundo blanco y negro, que todo lo que han hecho han traído un dolor y un sufrimiento innecesario. Digo innecesario porque hay ciertos dolores y ciertos sufrimientos que en el decir de Víctor Frank son necesarios. Entonces hay una reinterpretación de las piedras del camino que vos pusiste en la foto, que es magnífico. Habrá algunos costos que pagar, algunos precios que pagar para una mejor socialización. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Uno de los precios que hay que pagar es poder vulnerabilizarnos en nuestra relación con las certezas y las verdades. Exactamente. La verdad que, bueno, te haría 1000 preguntas más, pero bueno, ya nos quedan 3 minutos y Instagram no saca. Te quiero agradecer, Alejandro, porque la otra vez hablando en clase, mis alumnos que siguen, obviamente, pues te siguen a vos y los vivo Dios, esto es un poco la esencia del coaching, ¿no? Cuando hablamos de estar aprendiendo todo el tiempo, que alguien como vos, que hace más de 20 años que está, acceda a conversar conmigo, que hace 3 años y medio, y armamos estas conversaciones, habla de realmente vivir esto que hablamos, ¿no? De vivir un aprendizaje constante, más allá que seas coach, senior coach, master coach, y uno de los, para mí, más importantes, y no más acá en Argentina. Creo que muestra en acciones lo que hablamos del coaching, ¿no? Cuando hablamos de que el coaching es aprendizaje y mejora constante. Así que, la verdad que un placer. Agradezco de corazón tus exageradas palabras y, por cierto,
Las agradezco porque sé que vienen de corazón y con mucho aprecio y respeto, y extendé a todos los que están haciendo ese proceso un abrazo de mi parte. Quiero cerrar con unas palabras de reflexión final. La complejidad, el mundo blanco y negro binario reclamaba inteligencia. La complejidad reclama sabiduría. La inteligencia está comprometida con el saber y el saber hacer. La sabiduría está comprometida con el saber ser y estar en este mundo complejo que incluye un saber y saber hacer. Y quisiera terminar en esto de la sabiduría en unas palabras de George Bernard Shaw, donde él decía que una persona sabia no es aquella que recuerda el pasado y lo trae constantemente al presente, sino que una persona sabia es aquella que se hace responsable del futuro. Una de las maneras de superar la grieta, y le hablo a todos los líderes y a aquellos que puedan escuchar esto, es empezar a dejar de recordar y traer presente todo el tiempo el pasado y hacerse responsables por el futuro de esa sociedad que sea digna de ser vivida y convivida. Ahí estaremos superando esta grieta. Exactamente. Muchas gracias, Alejandro. Y como siempre, cuando termino el vivo, te digo, bueno, se vendrá un próximo. Sin y duda. Así te agradezco muchísimo. Y todos los que se han conectado, un abrazo grande. Dale, gracias, Ale. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao.